Muy buenos días. En el día de hoy vamos a ver los ciclos. Los ciclos son estructuras que nos permiten hacer repeticiones de un código y utilizarlo cuantas veces sea necesaria mientras se cumpla una condición o hasta que se cumpla una condición. Existen ciclos que son finitos, o sea que sabemos cuándo empiezan y cuándo terminan, o dónde empiezan y dónde terminan, como también existen los ciclos que son que dependen de una condición para poder cumplirse el ciclo, ¿verdad? Para poder cerrar el ciclo. En esta ocasión vamos a ver los ciclos for. El ciclo for repite la ejecución de un bloque de código un número determinado y conocido de veces. Se apoya en una variable que recibe el nombre de contador, que se incrementa o reduce de valor en intervalos también regulares y conocidos. Bien, el formato para el ciclo for es el siguiente. For, ¿verdad? Entre paréntesis, la variable que vamos a utilizar como contador, igual el valor en donde va a empezar a contar la variable y el valor donde va a terminar la variable. Todos ellos separados por punto y coma. Y por último, el incremento. ¿Ok? Entonces aquí se abre con paréntesis de llave, se mete en el bloque de instrucciones que se va a ejecutar dentro del ciclo o las instrucciones que se van a repetir cuantas veces el ciclo se repita, y entonces se cierra con un paréntesis de llave. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Para i igual 1 y menor o igual que 5 más i. ¿Esto qué significa? Que i va a ser la variable que va a llevar el control del ciclo. Va a empezar en el número 1, se va a incrementar de 1 en 1, y mientras la i sea menor o igual que 5, el ciclo se repite. ¿Qué significa esto? Que cuando la i pase de 5, o sea, cuando i se convierta en un 6, entonces no entra en el ciclo for y sale a la siguiente instrucción. En este caso le estamos diciendo que la i va a ser igual a 1, ¿verdad? Y menor o igual que 5. O sea, él viene y pregunta, ¿1 es menor o igual que 5? Sí. Entonces él viene e imprime % de \n, o sea, es un número entero lo que se va a imprimir. Se va a imprimir un salto de línea y el valor que se va a imprimir es el valor de i. Como i la primera vez vale 1, él entonces imprime el número 1. Cuando él termina aquí, el bloque de instrucciones regresa nuevamente al ciclo, al for. Entonces él ve que se debe incrementar de 1 en 1 la i. Entonces en este caso, en esta vuelta, en esta iteración, la i va a valer 2. Entonces se pregunta, ¿2 es menor o igual que 5? Sí. Entonces se imprime el valor de i. Aquí imprime el número 2. Él termina nuevamente el ciclo, regresa al for, se incrementa la i en 1. Pregunta, ¿2 es menor o igual que 5? Sí. Entra al bloque, imprime el número 2, ya lo vimos. Se incrementa a 3. ¿3 es menor o igual que 5? Sí. Imprime el valor de i, imprime el número 3. Se incrementa nuevamente la i a 4. ¿4 es menor o igual que 5? Sí. Se imprime el valor de i. La i se incrementa en 1 a 5. ¿5 es menor o igual que 5? Sí. Entonces entra nuevamente en el bloque de instrucciones, imprime el valor de i, que es 5. La i se incrementa a 6. Luego él pregunta, ¿6 es menor o igual que 5? Falso. Como es falso, entonces no entra en el bloque de instrucciones y se va a la siguiente instrucción. Y por eso aquí termina el ciclo y solamente se imprimieron los números del 1 al 5. Vamos a probarlo ahora con el CodeBlocks. Bien, vamos a probarlo entonces en el CodeBlocks. Incluimos la librería stdio, que es la que nos permite hacer la impresión con el printf. Y empezamos entonces el programa aquí. Declaramos una variable en tipo entero, en este caso se va a llamar i. Empezamos el ciclo, le decimos que para i va a ser igual a 1, siempre y cuando i sea menor o igual que 5, y la i se incremente en 1, o sea, más i, que es lo mismo que decir i es igual a i más 1. ¿Ok? Entonces le decimos aquí, imprimimos el valor de i,
y un salto de línea para cada vez que se imprime el valor. Y le decimos entonces que la variable que se va a imprimir es la i. Bien, con esto ya nos debe funcionar el programa. Vamos a verificarlo. Nos mandó un error aquí. Vamos a ver qué nos dice. Requiere el valor de incremento para ahí. Me faltó el punto y coma aquí. Ok, lo ejecutamos ahora sí. Y aquí está 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Es decir, que poner aquí más i es lo mismo que poner y es igual a i más 1. Y igual a i más 1. Vamos a correrlo para verificar que nos funciona igual. Y aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Cuando nosotros queremos incrementar en valores mayores que 1, simplemente tenemos que decirle, por ejemplo, yo quiero que se impriman los números del 1 al 20 de 5 en 5. Entonces le digo, y empieza en 5. Cuando i sea menor o igual que 20, el ciclo se repite y se va a incrementar de 5 en 5. Vamos a probarlo. Aquí está, 5, 10, 15 y 20. Vamos a imprimir el valor de i al final del ciclo, después que se acaba el ciclo, para que tengamos en cuenta de que el valor realmente se incrementa, ¿verdad? Vamos a volver a imprimir el valor de i. Vamos a decirle, después del ciclo, i vale, y ahí vamos a decir cuánto vale el valor de i. Vamos a correrlo. Y aquí está, después del ciclo i vale 25, quiere decir que sí se incrementó. Igual en el ejemplo anterior, si vimos de 1 a 5 y el incremento era de 1 en 1, se imprime del 1 al 5, pero al final la i vale 6. Después del ciclo i vale 6, aquí está. Entonces podemos incrementar en la cantidad de veces que nosotros querramos, ¿verdad? Yo quiero imprimir de la i desde el 1 hasta el 500, de 100 en 100. Vamos a empezar en el 100. Desde el 100 hasta el 500, de 100 en 100, y le digo que el incremento va a ser de 100 en 100. Aquí lo tenemos. 100, 200, 300, 400, 500. Podemos también empezar la i donde querramos, ¿verdad? No tiene que ser en 1 ni en 100. O sea, yo puedo decirle, bueno, la i quiero que empiece en 5 y me imprima los números de 100 en 100 hasta que lleguemos al 500. Vamos a ver cómo funciona. Aquí está 5, 105, 205, 305, 405. ¿Por qué no imprime el 500? Porque el número que le sigue después del incremento del 405 sería 505. Entonces se pregunta aquí, ¿i es menor o igual que 500? Falso. Como 505 no es menor que 500, él no entra al ciclo y no imprime entonces el 505. Pero después del ciclo, sabemos que la i se incrementó a 505 gracias a la impresión que hicimos después del ciclo, ¿verdad? Ok, tenemos también lo que es el decremento. Podemos decrementar, podemos decirle, bueno, yo quiero que se impriman los números desde el 10, mientras i sea mayor o igual que 5, y que el decremento sea de menos 1 en menos 1. O sea, i es igual a i menos 1. ¿Ok? i es igual a i menos 1. Vamos a correrlo aquí a ver qué nos imprime. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Después del ciclo, la i vale 4. ¿Ok? Bien, una vez conocido esto, podemos hacer el clásico problema de un estudiante que tiene 5 notas y queremos saber cuál sería el promedio final de las notas de ese estudiante. Este ciclo nos sirve cuando sabemos cuánto es la cantidad de personas o de notas o la cantidad de iteraciones que queremos que tenga el ciclo. Por ejemplo, en este caso les estoy diciendo, un estudiante tiene 5 notas, calcule el promedio de esas 5 notas e imprima su nota final, por decir algo.
Vamos a ver cómo nos funcionaría de esta forma. Vamos a decir que son 5 notas enteras que tenemos. Entonces vamos a decirle que va a haber una variable que se va a llamar nota. Va a haber otra variable que va a tener la suma de las notas, suma n. Va a haber una variable que va a calcular el promedio, que va a ser tipo flotante, porque al yo sumar 5 notas, aunque sean enteras, al dividirlo entre la cantidad de notas que hay, que son 5 en este caso, existe la probabilidad de que me dé un valor decimal. Entonces yo tengo que prevenir eso, y mi variable va a ser tipo decimal y se va a llamar promedio. Y vamos a calcular, ¿por qué no? Que me diga si la nota, si el estudiante aprobó con A, B, C, D, o si desaprobó con F. Entonces vamos a crear una variable tipo char que se va a llamar letra, que es la que nos va a guardar la nota final del estudiante. Una vez esto, entonces vamos a decirle que suma de las notas va a ser igual a 0 para inicializar esa variable. Por si acaso la variable suma n trae un valor por defecto o de otra corrida de este programa, ya tengo un valor asignado, la inicializamos y la volvemos 0 nuevamente. Entonces le decimos para i igual 1 y menor o igual que 5 más i, ¿verdad? Mandamos un mensaje print introduzca la nota del estudiante. Y aquí vamos a poner que nos imprima el valor de i. O sea que la primera vez él me va a decir introduzca la nota 1 del estudiante. En la segunda iteración me va a decir introduzca la nota 2 del estudiante, y así sucesivamente hasta que la i llegue a 5. Entonces vamos a hacer la lectura de la nota. Scanf %d o %i. Y va a leer el valor de la nota. Luego el acumulador, que va a ser suma n, va a ser igual a suma n es igual a suma n más nota. O sea que él al principio suma n va a valer 0. Si la primera nota fuera 100, entonces él sumará 0 más 100. Y suma n entonces quedaría en 100. Si la segunda nota fuera un 50, entonces él viene y dice que suma n es igual a suma n, que ya vale 100, más la nota nueva, que va a ser un 50. Y así sucesivamente hasta que leamos las 5 notas. Fuera del ciclo, entonces vamos a calcular el promedio. ¿Por qué se calcula fuera del ciclo y no acá adentro? Porque estaría haciendo una operación innecesaria si yo calculo el promedio acá adentro, porque cada vez que hago una lectura de una nota va a leer a calcular el promedio y lo va a dividir entre 5 innecesariamente, porque a la primera vez que lees la primera nota va a sumar y te lo va a dividir entre 5. A la segunda vez que metes la segunda nota va a sumar y te la va a dividir entre 5, y así sucesivamente hasta que llegue cuando leas la quinta nota. Pero ¿para qué hacerlo dentro del ciclo? Si lo podemos hacer fuera del ciclo solamente una vez. Entonces le decimos promedio es igual float, porque estamos dividiendo unos valores, una suma de valores enteros, y tenemos que hacer la transformación a decimal para que la variable promedio tome el valor de la división como un decimal. Entonces le decimos aquí float suma n entre 5. Vamos a probarlo hasta aquí. Vamos a poner un print. El promedio total es
y le decimos que imprima el promedio. Vamos a correrlo hasta aquí. Vamos a meterle las 5 notas como un 100. Bueno, aquí me está mandando un error. Vamos a ver. No he declarado la variable entera, la variable i, que es la que va a estar dentro del for. Ok. Vamos a correrlo ahora sí. A ver. Dice, se esperaba un punto y coma antes del token. Aquí, un punto y coma que me hace falta aquí. Otro errorcito acá, un punto y coma. Nos hacía falta el ampersand en la variable nota. Ahora sí. 100, 100, 100, 100, 100. El promedio me debe dar 100, ¿verdad? Porque todas las notas del estudiante son 100. El promedio obviamente me debe dar 100. Le damos Enter. Y aquí está. El promedio total es 100. Nos está funcionando bien. Vamos a hacer otra prueba. Que me salga un valor decimal real. 100, 100, 10 le puse, 100, 100 y 97. Aquí está, el promedio total es 81.440. Bueno, aquí lo que nos hace falta aquí es darle un formato a la impresión del promedio, ¿verdad? Entonces le decimos por ciento 5.2f. Y hacemos una última pruebita. Introduzca la nota 1 del estudiante y le decimos 100, 100, 100, 100 y 97. Aquí está. El promedio total es 99.40. Ok, entonces nos hace falta calcular la letra con la que pasa o no pasa el estudiante. Entonces simplemente hacemos un if si promedio mayor o igual que 91. ¿Qué hay que hacer aquí? Si promedio es mayor o igual que 91, vamos a decirle entonces que letra es igual a A. De otro modo, si vamos a usar este mismo si promedio es mayor o igual que 81, entonces la letra final va a ser igual a B. Hacemos otro else if. Si promedio es mayor o igual que 71, la letra va a ser igual a C. Si promedio es mayor o igual que 61, entonces la letra va a ser igual a D. Y de otro modo, aquí es else. De otro modo, letra va a ser igual a D. Aquí no hay que preguntar si el promedio es mayor que 0, porque obviamente, si no es mayor que 91, ni mayor que 81, ni mayor que 71, ni mayor que 61, sabemos que es menor que 61 y obviamente, por lógica, debe ser mayor que 0. Entonces, una vez terminamos con este if, le mandamos a imprimir la nota final y podemos decir print vamos a hacer otro if aquí para decir si aprobó o si no aprobó. Si promedio fuera mayor o igual que 61, entonces se manda un mensaje que diga el estudiante aprueba con y la letra
donde se guarda el promedio. De otro modo, vamos a poner estos if un poquito más adentro para que se distingan del programa principal. De otro modo, el estudiante no aprueba el curso con, y ahí le va a salir la letra F. Aquí nos faltó cambiar la D por una F. Ok, con esto deberíamos tener el programa ya resuelto. Vamos a poner un par de saltos de líneas aquí para que se nos distinga un poquito el código, para que se nos muestre un poquito mejor las respuestas del programa. Y ahora sí lo probamos. Punto y coma aquí. Me hace falta cerrar el for. No, me hace falta cerrar el main. El main, ahí está. ¿Qué más me falta por aquí? Dice aquí antes del if. No le abrí el paréntesis de llave aquí al if. Ah, no había que cerrar este. No había que cerrar aquí. Ahora sí. Vamos a ver entonces, supongamos que el estudiante tuvo 90, 90, 90, 90 y 95. Su promedio debió ser 91, ¿verdad? Y aprobar con A. Entonces ahí está. El promedio total es 91, aprueba con A. Vamos a correrlo nuevamente para probar que también con la B lo acepta. 85, 85, 85, 85, 85. Promedio total es 85, aprueba con B. Vamos a poner una letra, una F. 100, 50, 50, 50 y 10. Perdón, no lo pude mostrar acá. 100, 50, 50, 50 y 10. El promedio total es 52. El estudiante no aprueba con F. Entonces, con esto, muchachos, damos por terminada esta lección. Y cualquier duda que tengan, pues me la consultan y con mucho gusto les puedo resolver cualquier situación que se les presente. Saludos.